Buenas noches, lunes 19 de septiembre, arranca aquí el cuarto pelotazo de la temporada y lo hace con malas noticias, en este caso en lo deportivo. Tanto Real Sporting como Real Oviedo no pudieron sacar adelante sus partidos, sendas derrotas que analizaremos a continuación con los invitados. En la segunda parte del programa analizaremos también la jornada en Segunda B con mejores resultados, con 2 victorias del Caudal y un empate del Lealtad, no 2 victorias, sino un empate y una victoria. Y también analizaremos la tercera división y, por supuesto, daremos cabida, como siempre, al Rayo Las Caldas en ese espacio semanal dedicado al club ovetense. Hoy tenemos para analizar la jornada a ambas aficiones representadas en Las Peñas, en este caso, y también a un periodista. Presentamos primero en la esquina al periodista Ángel Fernández. Muy buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. Bueno, una jornada que no nos dejó buenos resultados, un poco mejor la imagen esta semana del Real Oviedo que las pasadas, pero tampoco se logró el resultado. Yo creo que es una jornada que al Sporting le ha devuelto un poco la realidad, en el sentido de que estaba por encima a lo mejor de la realidad clasificatoriamente de lo que se puede esperar de este año, y espero que el Oviedo no esté reflejando la realidad, aunque bueno, ya son 5 jornadas, 5 puntos nada más, las sensaciones tampoco acaban de ser buenas de continuo, y esperemos que esa no sea la realidad, que la cosa vaya evolucionando para mejor, pero desde luego no está pintando bien al principio de temporada, o todo lo bien que deseábamos evidentemente para el Real Oviedo. Bueno, ha sacado un Twitter el presidente del Oviedo a lo largo del día de hoy, en el que recuerda que el Leganés el año pasado estaba en la 5ª jornada con los mismos puntos que el Oviedo. Fíjate, yo esperaba un periscope, más que un tuit de ballena, pero bueno, eso que según vaya subiendo el termómetro iremos avanzando en la difusión y en la importancia y el peso específico de los emisores. Y como decíamos, en el plató de Asturias Televisión hoy tenemos presencia de Las Peñas de ambos equipos. Aquí a mi derecha, Víctor Sánchez, presidente de Unipes. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches. Bueno, lo que decía un poco Ángel, la caída a la realidad del Sporting, pero se esperaba que por lo menos se compitiera el partido, que fue la nota negativa, ¿no? Es la lógica, el resultado puede ser hasta normal, lo que pasa es que hay que salir de otra manera. En el minuto 1 has perdido el partido, eso es lo que quiere el Atlético, un gol y luego jugarte como te juega. Tiene mucho equipo, pero hay que hacerlo de otra manera, no se hizo lo que se tenía que hacer. Y bueno, vale como un poco de cura de humildad y así vamos a Vigo un poco más centrados y a intentar sacar resultados. Esto acaba de empezar, estamos bien, 7 puntos, que no lo soñaba nadie, y bueno, a seguir, quedan 33. Ya fuera de los puestos de Europa League y de Champions, como es lógico, pero bueno, todavía cerquita, porque esos 7 puntos dan para mucho en estas primeras 4 jornadas en Primera División. Y aquí a mi izquierda tenemos también al presidente de La Paro, Miguel Vicente Blanco. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el Oviedo que le está costando mucho el inicio y ayer con una derrota dolorosa, porque ayer en la recta final pudo pasar cualquier cosa, pero cayó la moneda del lado del Getafe. Sí, cayó la moneda del lado del Getafe, un partido que además, más allá del resultado, que no es bueno, y encima bueno, pues, se junta con otros resultados que en este comienzo de Liga no están siendo particularmente buenos tampoco, pero más allá de eso yo creo que el principal punto de preocupación tiene que ser que no se acaba de encontrar el equipo cómodo durante una serie larga de minutos, ¿no? A lo largo de un partido. Quizás hubo 15-20 minutos en la primera parte en los cuales el equipo se le vio, sobre todo después del gol, se le vio serio, se le vio buscando hacer daño al rival y sin pasar muchos apuros en defensa, pero bien es verdad que en cuanto dejamos que el Getafe empezara a creerse que podía hacernos daño, sufrimos bastante, como demuestran los 2 goles que encajamos al final del partido y que nos hicieron perder el mismo. Pues a lo largo de los próximos 55 minutos vamos a ir analizando la jornada, empezando por el Sporting y ese partido contra el Atlético de Madrid en el Calderón. Vamos a ver las imágenes.
Pues ya vemos ese resumen del Atlético de Madrid Real Sporting, que empezaba muy mal a los 2 minutos con esa mala cesión de Isma López. El francés, iba a decir, Gameiro, encontró el pase para Antoine Griezmann, que demostrando el buen momento que atraviesa en este momento, batió con facilidad a Pichu Cuéllar. Y en la siguiente jugada, en banda izquierda, un poco blandura de la defensa del Sporting en banda, y después Gameiro consigue un auténtico golazo con esa pierna derecha. En esta toma se ve perfectamente el tiro imparable para el Pichu Cuéllar. Seguía el Atlético de Madrid atacando y en el minuto 30, ahí ante la pasibilidad de la defensa, que dejó conducir y rematar a Antoine Griezmann, el francés que hacía su segundo gol en el partido, y ese gesto característico después de sus goles. Estamos viendo ya la acción del 4-0 en esa jugada de Correa, que remata a Fernando Torres. Quizás también dejaron muy libre a Correa en esa jugada, la defensa sportinguista. Es que estaba de vacaciones en este partido la defensa sportinguista. Vamos. La verdad que mí, cuando que quiso, no hay presión, cuando quiso empezar a jugar, que fue en el minuto 15, ya se había acabado el partido, precisamente. Nacho Cases. Es que no hay nada de intensidad. En ninguna prácticamente acción defensiva se ha visto intensidad. Bueno, sí, y ahí esta sí hubo intensidad. El penalti de Lillo sobre Nico Gaitán, que transformaba al Niño Torres en el 5-0. Mucho castigo para el cuadro rojo y blanco. Y después, Víctor, como decía un poco Abelardo, ese toque de atención, ¿no?, hacia los jugadores, de que no se... ¿Pensáis que el Sporting se ha podido creer más de lo que es realmente por esas 3 jornadas? No creo, vamos, bajo ningún concepto. Cualquier sportinguista que haya pensado que vamos a estar ahí arriba, vamos, estaría loco, o por lo menos yo es lo que pienso. Vamos a luchar, que es lo nuestro. Lo que pasa es que, bueno, te encuentras ahí y te presta verte en esa situación normal, después de tantísimos años de pena. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo. Lo que pasa es que es un partido, yo lo digo, que es igual que el Bernabéu del año pasado. Salimos allí, miramos para los jugadores y no metemos ni la pierna. Es que yo creo que la única patada que dimos fue la del penalti. No, es que no hubo nada, no hubo ninguna presión ni nada. Hay partidos que te salen así y el Sporting no es así. El Sporting es un equipo que muerde, que pone, porque si no corren todos y se cierran los espacios no somos nadie. Entonces, bueno, hay que mejorar y bueno, estamos empezando. Y vuelvo a repetir, 7 puntos, vamos. Estábamos muy bien. Ángel, comentaba Abelardo eso, ¿no?, que es una pena que te veas en 4 minutos sin partido ya, ¿no? Cuando quisiste ponerte a jugar ya no había partido. Bueno, pero esto es el fútbol. Yo en otras ocasiones he visto a Abelardo decir que si te meten 2 goles en 4 minutos te quedan por delante 86 para remontar. O sea, al final el Pitu, como todos, Dios me libre en este sentido de señalarle por eso, porque es una cosa general, se cuenta en función de cómo te va en la feria, ¿no? Pero bueno, es verdad que si había un partido en el que no podías regalar demasiado era este, porque sabes que el Atlético de Madrid encaja mucho. Lo estaba diciendo ahora Víctor, o sea, quiero decir, si con alguien tienes que salir a morder, que un equipo como el Sporting o un equipo como el Oviedo tiene que salir a morder contra todo el mundo, si contra alguien tienes que morder es contra un grande que muerde, y el Atlético de Madrid muerde, y lo ha dicho Pichu Cuéllar la semana pasada, hacía declaraciones diciendo que ellos eran un batallón ordenado. Claro, si tú sales a ver cómo juegan los Panthers, pues los Panthers te pasan por encima como le pasaron en este caso al Sporting. Lo del Pitu, insisto, para mí siempre hay mucha gente, o hay gente que se enfada con cosas que dicen los entrenadores en las ruedas de prensa. Yo no sé, yo creo que durante el tiempo que estuve asistiendo a ruedas de prensa de entrenadores, aprendí ya a tomármelo como diciendo, bueno, este señor va a venir aquí y va a contar su película. Es su película, y es la película que le interesa contar en este momento, y lo he visto pues, en todos los del Oviedo que han estado, por ejemplo. Entonces, en este caso decía Belardo, bueno, es que hemos salido como si fuéramos terceros, los jugadores y tal. Y bueno, los jugadores habrán salido a tenor de la charla que se les haya dado minutos antes en el vestuario, ¿no? También. Bueno, hombre, yo no creo que ningún entrenador les diga que salga sin intensidad, que dejen... No, pero a lo mejor lo que les dices es vamos a tocar la pelota porque ellos juegan a la contra y nos vamos a proteger con el balón, y entonces en vez de salir a pensar a morder, salimos a pensar en jugar a lo grande. Y luego nos quejamos de que salimos a jugar a lo grande cuando el rival es tan duro, ¿no? Yo creo que ese fue el error y el planteamiento. Salir al principio, los 10 minutos primeros del Atlético de Madrid no puede salir a tocar, y la prueba evidente es el primer gol, que Isma la intenta pasar, pues no, pegarle una patada para arriba y otra cosa. ¿Sabes que yo claro.
van. Porque ese es el problema. Si no te van a por ti, No, sale es que el te señor van. del banquillo cholo a pegarles. Claro, antes lo comentábamos, el primer cuarto de hora le tienes que mandar el balón siempre al campo contrario del Atlético de Madrid, porque es que te vienen a morder, y eso lo saben. El año pasado jugamos el mismo partido y lo jugamos totalmente distinto. Los primeros 20 minutos, el balón para ellos y que vinieran. No, nosotros jugábamos al contraataque, nosotros, no ellos. Pero claro, te meten un gol en el primer minuto y estás perdido con el Atlético de Madrid. Está ese mal de los banquillos que es el ataque de entrenador, que de vez en cuando les da y luego, claro, pues reconocerlo muy fastidiado, entonces mejor apelamos a que si los jugadores están no sé qué, que si la ansiedad y que el público y tal igual. Nada, es un mal partido y punto, y hay que volver otra vez a hacer un reset y volver a centrarse en lo que es el Sporting, luchar, líneas juntas y tener suerte del cara a gol. Nada más. Yo creo que el cambio de configuración de la plantilla es algo que, no sé, vamos a ver qué efecto tiene, porque evidentemente es pronto para hablar de todo, ¿no? Pero yo tenía cierta preocupación, entre comillas, no preocupación sentimental, sino analítica, respecto a lo que iba a pasar este año cuando se levantara la veda de los fichajes. Lo que está pasando, pues ya lo hemos visto, ¿no? Que la cantera fue muy bonito mientras duró, pero ahora ya tiramos de los fichajes. Y la cantera mordía porque estaban mentalizados de que tenían que morder porque se les había pintado un panorama en el que eran los pitufos contra los ogros, ¿no? Claro, este año ya hay ogros en el equipo, ya la cantera ya no juega tanto, ya enfocamos las cosas de otra manera y eso al final siempre es complicado. Juegan los que tienen que jugar de la cantera. Yo creo que se ha cambiado para bien, porque el problema... Llevas al nivel de la plantilla, pero a lo mejor le has quitado motivación e ilusión. Sí, en el sentido pero ese la de columna romper. vertebral sigue ahí, sigue Meré, sigue Sergio, sigue Cases, sigue tal. Lo que has cambiado son jugadores, has perdido a Ioni, por ejemplo, que es una pérdida muy grande, los dos centrales, que eran muy buenos, que tendrían que estar con los que están ahora, por ejemplo. Pero yo creo que la intensidad del equipo va a seguir siendo la misma y has mejorado muchísimo la calidad del equipo. Y lo comentábamos la semana pasada, que lo importante es que la cantera no se deje de lado, ¿no? Que salgan, como dice Víctor, los que tienen que salir realmente, pero que no... Es que el problema... Hay una cosa importante también, ¿no? Que es la identificación de la grada con el equipo. Con el Es equipo. evidente que una grada con un equipo en el que hay 7 o 8 canteranos, la paciencia es mucho y mejor. el nivel de presión que puede dar al equipo contrario en un momento dado que se ponen las cosas complicadas y la implicación y si se pierden 3 o 4 partidos seguidos, pues se plantea seguramente de otra manera diferente y más este año que quizás ha habido ese cambio, ¿no? Que pasamos, a lo mejor pasa el Sporting de tener un 11 en el cual pues, se pueden ver esos 6-7 canteranos a este año que, bueno, que como dices tú, pues hay con la columna vertebral se mantiene, está Meré, está tal, pero ha habido ya una serie de cambios que a lo mejor la grada va a tener una paciencia diferente en cuanto a determinados jugadores que vienen precisamente a lo mejor para marcar unas diferencias, pues fallen 2 o 3 pases, nos metan un gol a la contra o tal. La identificación yo creo que es muy importante, cosa que por cierto durante estos años no se ha cuidado mucho lamentablemente en el Oviedo, que bueno, espero que podamos llegar a un punto en el que eso empecemos a mirarlo. Bueno, se puede plantear o pensar que se pueda estar dando un paso con la vuelta de Michu, por ejemplo, ¿no? Que no me cabe duda que va a ser una persona o un jugador que aparte que nos vaya a aportar mucho en el campo, que estoy seguro que así va a ser, fuera del campo o la vinculación que puede tener con la grada es muy importante o va a ser muy importante, y en el Sporting creo que es importante eso también, ¿no? Que no se pierda esa conexión, ¿no? Esa conexión que creo que sin duda el año pasado el 70 o el 80% de la permanencia del Sporting pasa por eso, por esa comunión que había entre el equipo y la grada. Sí, no, eso está claro y eso yo creo que va a seguir. Además, el Molinón no suele tratar muy bien a los canteranos, porque no lo suele tratar muy bien, y eso es una cosa que siempre pasó. Se silbó a Kini y se silbó a Villa, o sea que eso está claro. Claro, pero de silbar es por canterano de Oviedo, creo. Bueno, pues puede ser. Puede ser, ahí sale ya puede ser, y que hizo un entrenamiento con el Oviedo antes de fichar con el Sporting. Es la realidad, o sea, esa es la historia. Pero bueno, que te quiero decir que... Claro, que si al final... que tuvo contrato con el Oviedo. Sí, al final, si miras la alineación del año pasado y tal, pues están jugando jugadores distintos, pero que a la vez sustituyen a otros que tampoco tenían esa idiosincrasia de la cantera. Y entonces te tienes que quedar con lo que te queda, que es lo bueno. Y el Sporting ahora mismo no puede tirar de cantera por una sencilla razón, porque los últimos 4 o 5 años ha sido un puto desastre, y lo digo con esa palabra. Es la historia de la cantera del Sporting. Se ha fichado gente que no valía ni para jugar en segunda B con el Sporting B, y entonces no hay donde tirar.
Ahora viene una jornada con Pedro y toda esta gente que estuvo ahora en la pretemporada, que esperemos nosotros, yo siempre lo digo, que espero que en los próximos 3 años pues no haya que fichar 11 jugadores, sino que 4 o 5 sean de la cantera y tengas que fichar a esos 3. Porque si no, volveríamos otra vez a lo de siempre, a los 14 fichajes todos los años y a no tener ningún canterano en el equipo. Y eso no lo queremos, ningún aficionado creo que quiere eso. La realidad, tanto para el Oviedo como para el Sporting, invita a ser optimista en cuanto a la cantera. Los dos han hecho una temporada la pasada en el División de Honor Juvenil espectacular, muy buena, con una temporada muy buena en el Real Oviedo. El Sporting empezó un poco peor, pero acabó la temporada probablemente siendo el equipo más enrachado de toda la segunda vuelta. De hecho, de no ser por el mal comienzo, por decirlo de alguna manera, seguramente hubiera optado a conseguir el título, que al final no consiguió el Deportivo de La Coruña. Y el Oviedo igual, el Oviedo perdió probablemente la opción de ganar la Liga en el partido de Roces, aquel partido que iba ganando 2-0, al final bueno, pues no fue capaz a sostener el marcador, y lo que demostraron es que tienen unos juveniles potentes y que esa es la base, claro, esa es la base, que de ahí salgan esos 3 o 4 jugadores que los puedas llegar a tener en el primer equipo, que es que un Meré no sale todos los días, tampoco. Sergio tampoco. Bueno, fabricáis unos cuantos, pero después nosotros lo que hacemos es ponerles el molde, ¿entiendes? Definitivo. Ese es el importante. Ese es el importante. Estoy totalmente de acuerdo. Ese es el importante. El día que alguien en el Oviedo entienda que no basta solo con tener una gran fábrica, sino que hay que ponerlos en el escaparate para que jueguen, que es lo que no hacemos, porque es triste esa situación, pero bueno, tampoco quería meterme en el tema del Oviedo. Sí quería decir un tema del tema del Sporting. Yo creo que influye mucho la excepcionalidad en cuanto a la percepción de estos 2 últimos años, ¿no? Al final, yo creo que ese mensaje además de Abelardo fue acertado, luego lo hemos tomado mucho a cachondeo por la parte del Oviedo, ¿no? Pero el tema de los guajes, el meterles en la cabeza durante 2 años a ese equipo, un poco podía llegar a ser, y a mí visto desde fuera, insisto, no sentimentalmente, pero sí analíticamente, me parecía que era un poco como hacer de menos a los futbolistas, ¿no? El estar todo el día, no, bueno, es que los guajes, ¿qué tal? O sea, los guajes tienen 18 años o 19, tienen pelo en pecho y han jugado mucho al fútbol. Pero sí es verdad que él les metió, por una parte, la piquilla de decir, tenéis que demostrar. Por otra parte, el tema de decir, bueno, es que hay que salir a 100 porque somos eso, los enanitos en el país de los gigantes. Y ahí es donde cambia un poco todo lo que os decía antes, ¿no? Una vez que ya puedes salir a fichar y fichas gigantes, ya no hay esa misma sensación en el vestuario, seguramente. Es que estos 2 años fueron muy difíciles. Fueron muy difíciles porque, bueno, aparte de no poder fichar, no competías en las mismas circunstancias. Si no, este año no se harían 13 fichajes, a lo mejor se harían 4 o 5. Pero los equipos en ese sentido a veces rinden por encima de sus posibilidades. Miguel, esto seguro que me da la razón y tal. El equipo con el que el Oviedo compite en la temporada 2003-2004, en tercera división, yo tengo la sensación bastante importante de que rindió muy por encima de sus posibilidades, porque partía de una situación de excepcionalidad en la que sabía, por una parte, que había mucha gente detrás de ellos apoyándoles en cada momento, ¿no? Pero por otra, sabían eso, decir, bueno, pues tenemos que morder y romper en cada partido. Y a partir de ahí, ese ejemplo es muy bueno para pensar en el año del ascenso del Sporting, porque ahí los jugadores, tú hablabas con los jugadores, vamos a decir, con los de la casa, vamos a decirlo, y tú los veías responsabilizados, porque sabían que si ellos no llegaban arriba y el Sporting no subía, probablemente el Sporting desapareciera. Era lo más lógico y normal que pasara esa circunstancia, porque era imposible pagar lo que se debía en segunda división otro año más, es que era imposible. Bueno, pues entonces ya os echaban un cable por ahí. ¿Sí? No, cables, los cables en el Principado ya están echados y se echaron en los dos textos. O sea que eso no vamos a ponernos a discutirlo ahora. No vamos a ponernos a discutirlo ahora. Pero te quiero decir que fueron 2 años. Yo lo dije el día del Villarreal, cuando terminó y el Betis metieron el segundo gol y ya me vi en primera división otra vez. Le dije, el abelardismo ha muerto. Pero no por el abelardismo del entrenador, que para mí sigue siendo el ideal para seguir ahí, sino por el concepto de los guajes, de todo eso. Eso se sabía que iba a morir, porque claro, tú tienes que aspirar a ciertos jugadores que tuvieron muchos minutos el año pasado, tú tienes que aspirar a jugadores superiores. Y este año había algo de dinero para fichar. Mucho, pero se había. Y eso estaba claro que se iba a hacer. Y yo creo que tanto Nico como Abelardo han hecho, para mí, una plantilla dentro de las posibilidades que había para fichar. Pero vamos, muy buena. Después puede resultar o no, pero para mí muy buena. Muy buena. Tiene esa influencia sobre el cambio de mentalidad de decir, es que estábamos aquí los de casa y tenemos que sacarlo para adelante, ahora decir, bueno, ya somos un equipo más en primera.
Ahí es donde tienes que gestionar muy bien esa otra parte para hacer ese conjunto. Es otro cambio. El año pasado éramos vamos a decir, los probes de primera división porque no podíamos fichar, porque se nos lesiona Bernardo y tienes que fichar un central cuando a lo mejor podías fichar un delantero y te exigen que no tenga experiencia, que no sé qué. Claro, es que te vuelves loco. Y entonces había los mismos jugadores le sacas más, porque dices, joder, pues vamos a tirar para adelante. Entonces este año, con lo que os habéis ahorrado de sueldo Manfredo, ya da para dar bueno, tres. No sé, hombre. ¿Qué os pareció el debut de Douglas y de Cruyff? Bueno, yo Douglas no lo sé, lo comentaba antes y contigo creo, y yo creo que tiene que ser un buen jugador. Otra cosa es que dé el perfil para jugar en primera división, pero yo creo que un nivel medio en primera división yo creo que lo tiene que tener. Porque técnicamente, bueno, yo lo que le vi, me voy a quedar con los córneres que sacó y las faltas, que por lo menos técnicamente es un jugador bueno. Otra cosa es que, claro, en la segunda parte jugó de lateral derecho y estaba del medio campo para arriba. El gol de Correa con Torres viene por ahí, porque es que no había nadie en esa banda. Entonces, bueno, no sé lo que va a resultar. Es un jugador que, bueno, completa la plantilla y yo no sé si al final va a resultar, pero es como todos, es como Moy, es como Víctor, es como Vieira, es todo. Al final no sabes qué jugador te va a resultar bien. ¿Y a Cruyff en alguna radio nacional que escuché yo y tal, por ejemplo, alguna reflexión de los habituales comentaristas nacionales que quizás con Douglas había sido muy injusto en el Barcelona? Porque evidentemente no sería a lo mejor un fichaje para tener un coste de dinero que le costase al Barcelona, pero que tampoco era un... Es que el Barcelona pagó 3 millones de euros por ese jugador y jugó 4 partidos en su equipo. Yo creo que es que tú habido casos mucho peores. Puedes no dar la talla de Barça, pero luego ser un por gran ejemplo, futbolista para el Sporting. a Keirson, por ponerte un ejemplo. Porque Monchi el año pasado lo quería en el mercado de invierno. Y Monchi No es vamos a ver, no es sospechoso, que tiene yo creo que un acierto del 80% de los jugadores que ficha, y eso es difícil. El Barcelona le arrebata el fichaje al Sevilla. Claro, entonces, el jugador malo no. Yo no lo sé, y después a Cruyff, pues bueno, es una apuesta, vamos a decir, exótica. Hombre, en 4 detalles que se le ve buena capacidad de asociación. Yo lo que le he visto, le veo un jugador que es muy vertical, que coge la pelota, que quiere regatear, que va de frente al área, y eso es bueno siempre en un jugador. Después, no lo sé. Tirar un par de paredes. Yo he hablado con Ismael, por ejemplo, del preparador físico del Villarreal y tal, y él me dice que va a ser un buen jugador. Pero bueno, si tiene 19 años y después ya sabemos lo que pasa con estos jugadores. Puede ser una figura o quedarse en nada. Y él dice que tiene muchísimas calidades, que le sorprendió muchísimo en la pretemporada. Muchísimo. Entonces, bueno, y parece ser que Abelardo, en quien se fija, o sea, a quien le pide opiniones a Xavi Hernández, que está allí también en la Federación Catarí, y bueno, que le dijo que el jugador más prometedor de aquel país, que es... Pero no os fiéis, que Xavi es de Oviedo. Xavi es del Oviedo, seguro. Lo ha dicho muchas veces, ¿no? Nada, son operaciones... Del Oviedo no, pero simpatizante, que para él es un equipo especial. Son operaciones y del Atleti de Bilbao. Claro. Yo del Atleti de Bilbao nunca se lo... Pues yo sí. Son operaciones que en el momento que como no tienes tanto dinero o no tienes poco dinero, pues al final necesitas jugadores para completar plantilla, y es como Douglas, exactamente. Te puedes salir de cine y a lo mejor, ser un fiasco total. Pero bueno, hay que esperar. Decía antes Ángel Fernández que los entrenadores venden su película, pues vamos a ver lo que vendió Abelardo Fernández al final del partido en el Vicente Calderón. Bueno, hombre, después de un 5-0 no pueden ser buenas, evidentemente, no hemos estado nada bien. Hemos recibido goles que no tenemos que recibir por blandura, por falta de contundencia, pérdida de balones en campo propio. Y contra un equipo contra el Atlético como el Atlético de Madrid, pues te penaliza muchísimo y bueno, ha sido una derrota dura, pero bueno, hay que pensar que hay otro partido el miércoles y ya olvidarla. ¿Qué le ha pasado al equipo? Porque llegabais en racha, pero claro, remontar esos goles tan tempraneros me imagino que no es nada fácil. Sí, bueno, era un partido muy difícil, porque sabemos que el Atlético de Madrid es un partido muy intenso, un equipo muy intenso que te aprieta arriba. Y bueno, evidentemente si a los 4 minutos pierdes ya 2-0 contra cualquier rival es complicado, pero contra el Atlético de Madrid más. Primer tiempo luego hemos tenido la posesión de balón, hemos tenido un par de ocasiones para habernos metido en el partido y después ese tercer gol nos ha matado. ¿Cómo se queda una hora? ¿Las sensaciones para los siguientes encuentros, ya de cara al próximo partido el miércoles? Bueno, lo mejor es que hay un partido el miércoles, olvidar ya y centrarnos en el partido de Vigo. Sabemos que es una semana complicada, Vigo, después nos viene el Barça.
hay que pensar en el miércoles, olvidar este partido, quedarnos con lo poco bueno, aparcar lo malo, intentar corregir errores y a ver si tenemos suerte. Pues las opiniones de Abelardo Fernández, al que las cámaras de televisión después del primer gol lo captaron diciendo que había quedado muy buena la tarde. Así fue, ¿no? Se estaba empezando a nublar. Se estaba empezando a nublar la tarde y estaba quedando mala tarde. Bueno, lo que decía él, lo mejor es que el miércoles hay otra oportunidad en Balaídos ante el Celta, que también conseguía ayer su primer punto de la temporada, con lo cual va el Sporting a un campo con un rival necesitado también. Sí, difícil, el Celta tiene muy buen equipo, el año pasado hizo muy buena temporada y bueno, pues habrá que salir como hay que salir y luchar el equipo para intentar puntuar y si se puede ganar mejor, pero bueno, por lo menos dar una imagen de la que da el Sporting normalmente, que siempre compite y bueno, o pierdes o haces, porque como decía Ángel, se empata, se pierde o se gana, no hay más, es un juego y tal, pero tienes que dar una imagen en la que puedas tener esa opción, tanto de empatar o de ganar. Ver esas ganas, esa intensidad que ese cambio y que vuelva a salir otra vez el Sporting que creemos que fue el de las primeras jornadas. Y después el sábado a las 4:15 de la tarde en el Molinón recibir al Barcelona, que siempre es un atractivo para la afición, siempre es un premio para los jugadores, pero también con ganas de intentar dar la sorpresa, ¿no? Si pudo el Alavés, ¿por qué no va a poder el Sporting? Yo, a pesar de lo que digan muchos, yo voy a ver al Sporting, no voy a ver al Barcelona. Espero que tengamos un buen resultado, es difícil, lo sabemos todos, porque yo creo que el Barcelona ya dio la sorpresa perdiendo con el Alavés y no creo, ya visteis cómo salió contra el Leganés, Garitano, o sea que… Decía Garitano, el entrenador del Leganés, que no le venía muy bien al Leganés ese resultado. La sorpresa del Alavés, claro, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues bueno, pues otra vez lo mismo, las mismas. Hay que lucharlo y hay que a ver qué se puede hacer y bueno, pues nada, jugar el partido. Sabes que es difícil, pero bueno, siempre hay una mínima oportunidad de hacer un buen resultado contra el Barcelona. Luego comentaremos otro tema con Miguel, tema del aparo en cuestión de solidaridad, pero también vosotros hacéis a lo largo del año diversas actividades y una de ellas es colaborar contra el cáncer infantil, ¿no? Sí, el año pasado ya hicimos la Noche Roja y Blanca, en la cual recaudamos dinero a través de un tablero con números y para premios y colaboramos con la Asociación Galván y con la Cocina Económica y bueno, el año pasado repartimos 1.000 euros para cada asociación. Y bueno, es una forma de colaborar con la gente que de verdad está trabajando, porque yo a esta gente de la Asociación Galván y la Cocina Económica de Gijón, la verdad es que el trabajo que hacen es brutal. Sobre todo esta gente de la Asociación Galván con niños con cáncer, estar pendientes, la familia, todo es una maravilla. La verdad que haya gente que esté ahí luchando por esto y que darles todos los servicios y todo el apoyo posible a la gente que lo está pasando muy mal, muy mal. Y bueno, ayudarles un poco, toda ayuda es bienvenida. Es verdad que a veces el fútbol tiene cosas negativas, pero también cuando hay cosas positivas como esta, que las aficiones de un club de fútbol se unan para ayudar a los más necesitados, también hay que destacarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Desde las aficiones de los equipos de fútbol y, por ejemplo, desde nuestras asociaciones podemos hacer muchas cosas de esas, porque tienes presencia en los medios, a través del club siempre se volca cuando haces una iniciativa de este tipo, entonces yo creo que hay que volcarse y hacer, porque hay mucha gente que está trabajando muchísimo para ciertas cosas que no se ven en el día a día y que, vamos, si no fuese por ellos, mucha gente lo pasaría mal. Miguel, en ese sentido, la afición del Real Oviedo este fin de semana ha dado todo un ejemplo con el tema del niño de Getafe. Cuéntanos un poco de Aitor, perdón. Cuéntanos un poco cómo surge el tema y en qué ha derivado, en qué ha ido derivando. Pues algo tan sencillo como, bueno, el padre de este chico, de Aitor, pues parece ser que tiene cierta simpatía con el Oviedo. Es madrileño, pero bueno, a través de unas cuestiones familiares, de unos lazos familiares, tiene cierta simpatía con el Oviedo. Y en un momento dado, pues habla con gente que va a desplazarse desde Oviedo hasta Getafe para comentarles la posibilidad de que le acerquen una bufanda del Oviedo que no tenía, ¿no?
A partir de ese momento, bueno, pues se conoce un poquito la historia de que tiene un hijo con una de las enfermedades llamadas raras, Wolff-Hirschhorn, creo que si no me equivoco. Y bueno, pues a partir de ahí ya sabes cómo funciona la afición del Oviedo a través de las redes sociales. Si una cosa nos hemos vuelto expertos en estos años ha sido sin duda el manejo y explotación de las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí el aluvión de ofertas, de ofrecimientos de bufandas fue increíble, pero ya no solo el ofrecimiento de bufandas, sino que se empezaron a interesar bastante por la situación de Aitor y bueno, pues la manera en la que podíamos echar una mano más allá del tema de la bufanda, que bueno, que era un tema más simbólico que otra cosa, en hacer un poco más llevadera tanto a Aitor como a su familia pues esta situación y buscar la manera de que tuviera un tratamiento que le pudiera ayudar. Es muy costoso, necesita de máquinas, de una serie de cosas Exacto, la familia nos cuenta que bueno, que sería estupendo, que ellos llevan tiempo ya vendiendo unas pulseras solidarias para echar una mano al precio de 2 euros y bueno, pues a poco que nos tocaron las palmas, pues ya sabes cómo reaccionó la afición del Real Oviedo, pues haciendo un pedido masivo de pulseras, y nosotros desde la asociación lo que entendimos era que para optimizar un poco el tema de los pedidos y que la logística fuera lo más sencilla y lo menos costosa, que la asumiríamos nosotros de cualquiera de las maneras, pero lo menos costosa para tener un aprovechamiento máximo de los recursos que se fueran a emplear por esta situación, pues gestionar a través de las peñas un macro pedido, para que las peñas nos pidieran a nosotros directamente, a la asociación de peñas, cuántas pulseras quedarían para cada peña y nosotros encargarnos de la distribución posterior de las mismas. Así que la gente puede adquirir esas pulseras. A través de cualquier peña del Real Oviedo se puede hacer el pedido de pulseras, pónganse en contacto con cualquiera de las peñas o incluso a través de la asociación, que los pondremos nosotros directamente en contacto con cualquiera de las peñas y se va a hacer un pedido. A partir de ahí nosotros vamos a hacer, por supuesto, una aportación directa también para colaborar también con esta situación. Y bueno, pues la verdad es que es increíble el recibimiento, ¿no? Mucho más por encima de lo que podía caber esperar de la familia, que el agradecimiento que ha mostrado ante la iniciativa es increíble. Incluso ayer creo que los padres estuvieron en el estadio, ¿no? ¿Creo? Exacto, no solo eso, sino que se han comprometido a venir a Oviedo para el partido en febrero de la vuelta y bueno, pues de alguna manera intentar devolver el cariño que han sentido ofrecido por la afición del Real Oviedo. Pues un chapó para la afición del Real Oviedo, para las peñas especialmente y por supuesto todo el ánimo del mundo para Aitor y para esa familia que seguro que ayer notó ese agradecimiento hacia el mundo del fútbol y más concretamente hacia la afición del Real Oviedo. Precisamente del Real Oviedo vamos a pasar a hablar ya a continuación. Vamos, si os parece, a ver primero ese resumen del Getafe Real Oviedo. Pues ahí vamos a ver las imágenes ya con ese 0-1 tempranero. A los pocos minutos servía Varela el saque de falta y Lucas Torró de cabeza ponía por delante al equipo de Fernando Hierro. Ahí aprovechó muy bien. Vemos el empate en esa acción de Álvaro, que deja el balón atrás y golpea perfectamente Paul Antón de fuerte disparo. Lo vamos a ver aquí mejor, imparable para Juan Carlos. Se adelantaba el Getafe en esa... No, perdón, esa es una acción de Álvaro que detiene muy bien Juan Carlos, enviando el balón a córner. Y vamos a ver la mejor ocasión para el Oviedo de todo el partido, en esa dejada de Nando para Rocha. Y ahí el portero del Getafe está muy rápido y aborta la ocasión del debutante ayer en Liga, en el conjunto Carballón. Y ahora sí vemos el 2-1 en ese servicio de Dani Pacheco para Álvaro, que pone el balón y Molina de tacón, se anticipa a David Fernández y pone el 2-1 en esa recta final que, como comentábamos antes con Miguel, fue un poco una ruleta. Vemos una ruleta rusa en la que pudo caer la victoria para cualquier equipo. Vemos ahí la expulsión del jugador del Geta, se quejaba, pero bueno, la entrada es muy clara por detrás. Y aquí la última ocasión es ese balón en propia portería que se acaba estrellando en el poste. Como decíamos, fue un poco un final
de ida y vuelta en el que la victoria pudo haber caído también para el lado del Oviedo, pero los errores defensivos ayer los pagó, ¿no, Miguel? Sí, veíamos la ocasión de Rocha, recuerdo también otro mano a mano de Michu, que al final duda entre golpear a puerta o ceder a Susaeta, que entraba por la banda derecha, y bueno, le da tiempo al defensa llegar a abortar la ocasión. Y bueno, pues después de perdonar esas dos ocasiones claras, al final llega el gol, o además un remate muy bueno, muy certero de Jorge Molina. Y no ayuda esto quizás a lavar un poco la imagen, ¿no? Que quizás no había sido la mejor el partido pasado en casa, donde el equipo no pudo encontrar la red de la portería rival, y en este, a pesar de encontrar una jugada a balón parado, un centro muy bueno de Varela, que remató también muy bien Torro, pues no fue capaz a tener otro gol en jugada con el balón en juego. Bueno, no me gusta nada ese uniforme. ¿El uniforme no te gusta? No me gusta nada porque he visto desde lejos, cuando de cerca le ves las rayas blancas finitas, las rayas negras finitas por delante, tal, pero es que yo, visto desde lejos, parece que está jugando el Madrid contra un equipo de azul. Sí, es que me recuerda, bueno, las típicas rayas de Adidas, lógicamente, que he vestido mucho tiempo en Madrid también, y es que veo como si fuera el Madrid. Yo, un uniforme de Oviedo que no tenga un detalle azul, No te gusta. las medias, cuando es así blanco y tal, porque sí me gusta mucho los negros, los oscuros, el de azul, la del año pasado, de las rayas azules claras y oscuras, y los escudos retro y tal. Pero todo blanco el Oviedo, a mí es que no me parece el Oviedo para empezar. Pero bueno, bien, es un pequeño detalle. Es una de las cosas que quizás más hubiera agradecido A mí no me disgustan las camisetas que se han elegido para este año. Pero poner unas medias azules Suele ser ahí, mi clásico, yo suelo preferir la camiseta azul. De hecho, tengo en mi armario más de media docena de camisetas azules del Real Oviedo. Pero lo que sí que me hubiera gustado quizás este año es que el escudo elegido por Adidas para la indumentaria de este año hubiera sido el retro, dentro de las opciones que tiene, pues el más antiguo, ¿no? Creo que después de tantos años que se había especulado con la posibilidad de que el Real Oviedo vistiera de Adidas, pues bueno, quizás a la gente lo hubiera enganchado más ese escudo, que lo entendemos como más clásico, que es a lo mejor uno de los gustos que tiene la afición, ¿no? del Oviedo, que solemos querer pocas innovaciones. O haber recuperado, por ejemplo, a lo mejor para esto, o para una segunda camiseta, una tercera equipación, algún escudo de un momento emblemático. Por ejemplo, un momento emblemático hace 25 años, quiero decir. Hoy hace 25 años que el Real Oviedo debutó en la UEFA con victoria frente al Génova. Bueno, pues mira qué bonito hubiera sido decir, oye, vamos a hacer tal. Yo creo que sigue habiendo detalles que se cuidan poco en el Oviedo. Y son demasiados, desde mi punto de vista, los detalles que se cuidan poco en el Oviedo. Es difícil ahora, con el tema de las camisetas es difícil. Es difícil, salvo la primera que te la respetan, lo que te respetan, el resto segunda y tercera, olvídate. Pero me entiendo que las marcas quieren vender y los clubes quieren vender. Y sí, los pero del Oviedo, como sois los del Sporting, sí. No llegue que queramos, pero al final compramos encantados. Es una pelea constante. Yo ya te digo, cuando empezaron con que ficharon por Nike y tal, yo lo comenté con el Consejo de Administración y tal, decir, oye, que respeten la primera y mira, la segunda y la tercera que hagan lo que quieran. Pero es que ya no se respeta ni la primera. Es más, ahora la Liga de Fútbol Profesional va a empezar a exigir que la espalda, o sea, nosotros los que somos rojiblancos, o bueno, de dos colores por delante, la espalda que sea de un color. Vale, y entonces eso, yo solo veo bien como narrador que he sido sí, pero, en radio, porque los números a veces... pero ya no es tu camiseta. Ya no es tu camiseta. Bueno, pero bueno, es lo que hay. Después del uniforme de Ronald McDonald que tuviste hace unos años... Yo sigo diciendo lo mismo. La segunda y la tercera es que al final tienes que hacer colores distintos y tal, porque al final es que te exigen. Si te das cuenta, el Sporting el año pasado amarillo jugaba fuera de casa todo seguido. Pero es que no te dejan jugar ahora. De todas maneras, hasta que lleguemos a una camiseta tan horrible Sporting como en el Bernabéu siempre jugó con la rojiblanca. Siempre, toda la vida. Y ahora no puedes jugar con la rojiblanca. Es increíble. Pero es que eso entra dentro del marketing, la de la espiral de marketing en la que se ha metido el fútbol, ¿no? A mí también me duele a veces, o bueno, evidentemente hay cosas que me duelen más, ¿no? Pero me duele porque no lo entiendo, ¿no? Que si el rival contra el que juega el Oviedo no juega de azul,
la opción sea, yo entiendo que habrá que vender muchas camisetas, habrá que tal, pero es que posibilidades para lucir esas camisetas siempre hay, o sea, tampoco es tal, y al final tu indumentaria forma parte de tu identidad, y tu identidad es una de las cosas más grandes que tienes como club. No es cuestión ya de que tú quieres jugar con una, es que tú mandas las camisetas que tienes y los árbitros y la federación te dice, con esta camiseta no puedes jugar en tal campo. Es que tú ves las fotos de toda la vida, lo que te digo, en el Bernabéu el Sporting siempre jugó de rojo y blanco y ahora no puedes. Pero eso... No puedes, es una cosa que no lo entiende nadie. Eso no lo entiende nadie. Es muy ambiguo y te lo explico y te lo razono de una manera muy rápida. Recuerdo el año pasado en Zorrilla los dos porteros de tanto el Valladolid como del Real Oviedo con exactamente la misma indumentaria. Quiero decir que al final el listón lo marca quien lo marca, de la manera que lo marca, y hay veces que son capaces de hacer cambiar por unas medias a un equipo entero toda la indumentaria, y hay veces que no. Se permite que los dos porteros lleven la misma indumentaria exactamente igual, que no se dio la circunstancia, pero imagínate que el portero suba a rematar un córner, pues en un momento dado... No, es que es así, es una cosa rarísima, y por eso se buscan esas camisetas estrambóticas, vamos a decirlo, porque al final, con una camiseta como esta amarilla del Sporting, vamos a decir de Ronald McDonald, jugabas en todos los sitios porque no coincidías con ningún equipo, y ya está, es lo que se busca al final. Os he puesto yo en el camino de la moda y del estilismo en lugar del fútbol, pero para salir de él yo diría que con la camiseta esta blanca, con la azul, con la negra, con la roja, con la verde, me da igual, el Oviedo tiene que jugar bastante más al fútbol de lo que lo está haciendo en estas 5 primeras jornadas. Eso sí iba a decir, está 18º con 5 puntos, hay que decir que bueno, que está empatado con el descenso y con el 14º, con lo cual tampoco es ningún problema. Pero bueno, Zaragoza y Levante ya se posicionan, el Getafe le supera, fue una ocasión también perdida para dejar tocado al Getafe, ¿no? Sí, está claro que una de las rachas probablemente se iban a cortar, de las dos rachas negativas que arrastraban los dos equipos, al final, bueno, pues la cruz tocó del lado del Real Oviedo. Y una pena, quizás la sensación deja de ser también o no es tan buena, porque ahora a posteriori es fácil decirlo a tenor de que el resultado no ha sido bueno, pero la impresión quizás es que no se acertó ya no solo con el planteamiento, bueno, pues al final empezaste ganando y tuviste quizás después del gol 15, 20 minutos parte, bueno, en los cuales, bueno, pues no estuviste muy desentonado con lo que se podía esperar, ¿no?, del Oviedo. El problema es que cuando se quisieron buscar soluciones quizás no se encontraron, o claro, ahora es fácil decirlo, ¿no?, a posteriori con el resultado, pero no se encontraron soluciones. Yo creo que, por ejemplo, Michu, que era uno de los jugadores que más daño estaban haciendo, porque era quizás el único que descargaba de trabajo al centro del campo, porque era el único que bajaba a coger balones entre líneas y rompía esa primera línea de presión con solamente su aparición, pues no creo que fuera quizás la persona más conveniente para cambiar, porque al final lo que podía pasar es lo que probablemente fue al final, ¿no?, que Toché se quedara siendo una isla porque no había esa capacidad de enganche entre el centro del campo y el ataque del Oviedo. A mí es que me parece que el Oviedo está medio a cero. Creo que a día de hoy, en la quinta jornada, lo veo está medio a cero, y eso me preocupa abundantemente en ese sentido. Aparte de las dudas con las que ya empezaba la temporada, porque yo era de los que humildemente, no me creí lo que nos decían, pero sí que humildemente aspiraba a un entrenador con cierta experiencia y a no volver a recaer en los errores del pasado, y creo que al final lo que se ha traído es un entrenador que no tiene experiencia y que es entrenador desde este año, que no ha sido nunca antes entrenador, ¿no? Con todos los respetos. Siento si alguien se ofende, que hay gente que se ofende cuando dice estas cosas, pero bueno. Entonces yo creo que el Oviedo está ahora mismo carente de estar hecho del todo, de tener una idea definida, y apelo a palabras de Armando, que lo decía ayer en comentarios en una emisora de radio, que decía que claro, que no hay que fijarse ahora mismo en la puntuación, aunque 5 de 15 es poca puntuación para un equipo que aspire a estar arriba. Sí, es una media de 1 punto por jornada. No hay que fijarse en la puntuación, hay que quedarse con las sensaciones, pero es que tampoco tenemos sensaciones. O sea, la sensación que teníamos el fin de semana pasado era lo que intentábamos vender un poquito, yo lo decía algún día en la radio, que bueno, es de derrota ilusionante, porque nos metieron un gol nada más, pero estamos sin encajar, o empate. Sí. Al final luego te meten 2. Yo no veo el equipo ahora mismo con la sensación de cuajo, ni atrás, ni en el medio, ni adelante. Estamos focalizando mucho, se focaliza mucho sobre el medio, sobre que falta un generador de fútbol, etc. Pues puede ser que falte un medio centro tal, a ver si Rocha lo palía, pero tampoco me parece que Rocha sea el jugón que pudiera paliar eso. No sé, yo veo a un Oviedo todavía con demasiadas dudas,
y que vamos a ver por dónde evoluciona, porque lo que más me ha llegado al corazón y al alma ha sido escuchar a Hierro después del cuarto partido decir que es que claro, que aquí tenemos mucha ansiedad, porque yo eso que me lo diga Pacheta, vale, o que me lo diga alguno de los figuras que hemos tenido de entrenadores, vale, pero que me lo diga un tío que está en el Madrid y que le ha pitado, no a él, seguramente no recuerdo grandes pitadas a Hierro, ¿no? Pero sí a los equipos en los que ha estado Hierro, que te piten 100.000 y que te metan presión hasta por respirar, que es lo que pasa en un equipo como el Madrid, que vengas aquí, que digas que estamos un poco ansiositos. Eso os iba a preguntar, ¿creéis que existe tal presión? ¿Creéis que existe tanta tensión alrededor del equipo para...? Hombre, yo tengo la opinión de que somos, la afición del Oviedo, somos una afición que además expertos en generar ambientes para lo bueno y para lo malo, ¿no? Ambientes... Ahora, no, pero o sea, te lo matizo y te lo explico para que me entiendas. Yo te lo amplío luego. Vale, Miguel, sí que somos expertos en dispararnos en el pie. Somos eso aparte, el club y la afición. En crear ambiente, vamos a dejarlo en crear ambiente, ¿no? Pues tanto a favor a veces como en contra, como tal. Ahora bien, lo primero, creo que el comentario no es inteligente y más en el momento que lo hace por la sencilla razón de que la semana que viene, como pasó esta, vas a jugar fuera y entonces el argumento de la presión se acaba, al no ser que lo que nos quiera decir la siguiente semana es que no viajemos fuera para ver al equipo como fue este partido, ¿no? Bueno, a lo mejor la solución pasa por no viajar fuera. A ver, lo digo de manera irónica, pero para que se entienda. También creo que a lo mejor lo que explica esto es un desconocimiento de Fernando Hierro de lo que ha sido el Tartiere en los últimos 6, 7, 8, 10 años. Porque yo sí recuerdo partidos de mucha tensión. Si no, claro, yo si quiere a Hierro, que seguramente lo veré mañana, le paso el teléfono de Carlos Granero, por ponerle un ejemplo, y seguramente le pueda explicar Carlos Granero lo que es la presión del Tartiere, o Pacheta, como decías, o tantos otros que han venido por aquí y han sabido lo que es que se pita el equipo y que después de un partido aciago y en un partido en el que la afición pues pierde un poco la confianza o la esperanza, más que la confianza, la esperanza, ¿no? En sacar algo positivo, pues se canse y bueno, pues se manifieste su disconformidad. Cosa que por otra parte, yo creo que ya no hablo de Fernando Hierro en este caso, ¿no? Pero desde un montón de sitios trata de demonizarse. Yo es que para mí esto forma parte del fútbol también, ¿eh? Yo por supuesto lo que quiero es que mi afición anime y apoye que lo viva, Miguel, que lo viva. Si no lo vive, no hay presión ninguna, pero entonces no lo vive. No pero es que el fútbol que yo he conocido, y no hablo solo del Carlos Tartiere, el fútbol que yo he conocido, yo he jugado muchos años al fútbol, y sea en el Carlos Tartiere, sea en un campo de segunda regional, sea en un campo de tercera división, el fútbol esto forma parte del fútbol. Que una afición que no esté contenta con su equipo lo manifieste, forma parte del fútbol. Y también creo que si hay una de las aficiones que puede manifestar su disconformidad con lo que ve, es la del Real Oviedo, a la cual el Real Oviedo le debe mucho, y creo que no debería de olvidarse nunca de ello. Entonces, bueno, yo desde luego mi mensaje es que se anime durante los 90 minutos del partido y el tiempo añadido, y que se intente conseguir a través de la grada la mejor comunión con el equipo y que esa comunión conlleve resultados positivos, pero que si al final del partido la afición manifiesta su disconformidad, que lo primero que tenemos que hacer desde todos, tanto nosotros a nosotros mismos como desde el club, pues es abrir los oídos y escuchar, porque el mensaje seguramente tenga un porqué. Es que ni la afición del Oviedo ni la del Sporting, para empezar, ganan o pierden partidos. No. Ninguna de las dos aficiones gana o pierde partidos, ni la de ningún equipo. O sea, los partidos los pierden los 11 señores, más los que están en el equipo, más el señor que toma las decisiones. Yo creo que eso es obvio y evidente. Puede ayudar o puede a lo mejor generar nerviosismo, correcto, pero no gana ni pierde. Segundo punto del orden del día. Yo nunca he visto, y voy a meter a la del Sporting también, que aquí tenemos al presidente de UNIPES, igual que al presidente de la Paro. Yo no he visto ninguna afición que con su equipo jugando bien al fútbol y ganando, proteste. Ninguna. Con lo cual, cuando palmas, cuando empatas o cuando no das a la gente lo que espera ver, es cuando llegan las protestas. Entonces no digas que la ansiedad la genera el público. No, la ansiedad se la está generando el equipo al público. Se la está generando el equipo al público. Luego, yo sí creo que es verdad, totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Somos una afición tremendamente pasional, la del Oviedo, el Sporting en este caso también, con muchos altibajos. Ganamos hoy, nos vemos primeros y somos los mejores, y perdemos mañana y nos vemos los últimos y somos aquello que decía Luis Aragonés, que no voy a repetir, ¿no? Vale, bien, correcto, pero también es que hay que darle ciertas decisiones y sensaciones y mensajes lógicos a la afición. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo, si tengo un jefe y lo hago mal, el jefe me tiene que reñir a mí, no tiene que quitarme presión a mí reñiendo a los que dan tabaco alrededor.
Porque entonces al final, claro, si tú como jefe le dices a los chiquillos que es que, claro, es que se genera tanta ansiedad por parte del entorno, cuando vayas a exigirles te van a decir, ay, es que tengo una ansiedad generada por el entorno que no hay manera. O sea, vamos a buscar soluciones y vamos a buscar acciones, no vamos a buscar excusas. ¿Somos especialistas en dispararnos en el pie? De acuerdo, yo hay cosas que no entiendo mucho de lo que pasó el año pasado, ni dentro del vestidor, ni fuera del vestidor, ni en la grada, porque al final luego también ves muchos mensajes cruzados y la historia que se genera del vestidor ya venía contándose en las redes sociales, que si Esteban, que si el otro, que si María Santísima, ¿no? Tal. Somos especialistas en dispararnos en el pie. Yo nunca he visto exconsejeros del Sporting criticando una capitanía, o bueno, comentando una capitanía. Es consejeros y aficionados encima. Hay cosas peores, y señeros de la afición que dicen que este no debe ser el capitán. Yo creo que no deberíamos entrar a valorar desde la afición quién debe ser el capitán o no, y menos si has tenido responsabilidades en el Oviedo, creo. Somos especialistas en dispararnos en el pie desde dentro del club. Claro, si le dices a la gente que vas a tener un entrenador experto y luego traes a Hierro, está claro que no lo has cumplido con la gente. Si haces el presupuesto pensando en lo que tienes que pagar al entrenador más a los entrenadores ayudantes para que le ayuden a ser entrenador, y eso lo tendrás que detraer de algún lado y lo detraerás de los futbolistas, lógicamente, en los fichajes. Entonces, estamos haciendo equilibrios complicados. Y luego la última ya, en este sentido, somos expertos en dispararnos en el pie. El año pasado se gestiona mal la temporada y están los mismos gestionando la temporada siguiente, los mismos. Entonces, claro, al final la culpa será de la ansiedad del público, del entorno. Será, no sé, pero... Yo no puedo... ¿Qué visión tenéis desde Gijón? No sé, yo no puedo opinar mucho del juego del Oviedo, porque voy a ser sincero. Nosotros tampoco estamos jugando bastante no veo el Oviedo, o sea, es que hace años que no lo veo, lo digo así, no lo veo, porque bueno, unas veces pones de coincide, a lo mejor un día entras en un bar y lo están poniendo y lo ves 5 minutos o 10, pero no sigo al Oviedo, es la realidad. Pero bueno, lo que dices tú, yo creo que la presión se la trasladaron ellos mismos el año pasado cuando el rollo de Gea. Yo desde fuera, viéndolo, ¿qué tal? ¿Qué hacen? ¡Qué locura! Por Dios, qué locura. Ellos mismos, yo creo, que esa presión que habla Hierro igual se la generaron desde dentro del club. Eso lo veo. Es verdad que el Oviedo tiene un entorno complicado, que cuando no es capitán como, del colega o no juega el sí, colega, hombre, pero, empieza a generar bolas Ángel, eso que perjudican. Eso como en todos los sitios. Mira, ayer en Gijón se estaba montando la de Dios porque vieron a Meré por la noche dar un paseo por Oviedo. Después de haber perdido. Es que Jorge, ¿entiendes? Joder, tío, que vive aquí, que saldría con sus amigos, con su novia, dio un paseo. Al día siguiente, el Sporting B jugaba a las 12 de la mañana y estaba en mareo. O sea, que no creo yo que se haya agachado Entonces, generamos lo que tú dices, para bien y para mal, todas las aficiones generamos unas bolas. Pero es que si no seríamos el Atlético muy grandes en vez del Oviedo del Sporting. Claro, pero es el fútbol, yo creo que es la salsa del fútbol también. Entonces, bueno, al final te haces unas bolas que esas presiones se trasladan a los jugadores, no se trasladan, que si este salió, que si el otro no salió, que si en Mallorca pasó no sé qué, que si no sé qué, que si no cuánto más. Yo es lo que veo desde fuera. Pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo los dos, los tres incluyendo a Javi, que lo más sencillo del mundo, entre comillas, y entenderme ahora porque lo digo, lo más sencillo del mundo es tener una afición contenta. Ah, no, sí, si como juegas bien y ganas, una gran afición como la del Oviedo o la del Sporting. Hay partidos que el equipo pierde si haces las cosas lógicas. Y se le aplaude, porque hizo todo lo posible y además lo viste. ¿Y cuántas veces pierdes el partido en casa y dices tú, es que me parece imposible que hayamos perdido este partido? Y los aplaudes al marchar, pero cuando lo hacen mal, lo hacen mal. Si tú a nivel de gestión haces las cosas lógicas y normales. Si tú no le prometes a la gente cosas que luego incumples manifiestamente. Y si el equipo juega un poquitín y se entrega, una afición como la del Oviedo, como la del Sporting, da palmas con las orejas. Y lo que veo es que muchos mensajes también de allá del charco equivocan mucho a la gente. Eso veo desde fuera, que yo creo que los que equivocan son los de aquí, los de este lado del charco. Pero a lo mejor lo que llega al otro lado del charco luego viene para acá y viene de forma distinta. Yo para mí los mensajes salen de aquí, de este lado del charco. Sí, y van allí. Y allí de vez en cuando salen con el mando a distancia e intentar reparar marrones, pero tampoco los reparan, porque no los han reparado. Yo lo que creo es que hay que cerrar cosas o cerrar a veces capítulos para enfrentarnos a otros, ¿no? Yo creo que en el caso mismamente hablábamos de la temporada pasada, hay capítulos que no están cerrados y no están cerrados a pesar de que se nos dijo que se iba a cerrar, ¿no? Yo recuerdo a uno de los capitanes y a gente del club diciendo que se iba a dar una explicación cuando llegara el momento para que supiéramos realmente
en la afición qué es lo que había pasado y que a partir de ese momento entenderíamos muchas decisiones y muchas cosas que se han tomado. Y seguramente se tomaron las decisiones que se tendrían que tomar. No lo sé porque yo creo que no. Como te decía, pues no hemos tenido esa explicación, pero mientras no cerremos ciertos capítulos y se sigan abriendo otros a posteriori, seguramente si el equipo va ganando, otros capítulos no salgan, pero si el equipo pues no acaba de coger el momento de forma óptima, o no acaba de coger la racha de resultados buena, como parece ser que en este principio de temporada no está siendo, pues lo que va a ser es que vamos a tener una acumulación de episodios no muy buenos sin cerrar, que al final lo que hacen es generar también esa corriente de ansiedad y de presión que se transmite al final a... El otro día leía en la prensa que Erice, que no podía ser capitán de... Sí, es lo que yo te digo, que no podía ser capitán del Oviedo. Y hostia, joder, yo me quedé así y leí el artículo porque es que no me acuerdo cómo se llama el que... Pedro, además suele escribir muy bien y tal, y yo me quedé un poco así alucinado. Dije, joder, ¿qué pasaría con este tío? Para decir... Una persona que además estuvo en una época mala, vamos a decir... Fue capitán y no fue capitán el colega de otro. Claro, es que ese es el problema. Y después en la foto el otro día en Covadonga, además en titulares, Esteban se pone donde los capitanes. Entonces al final, esto, y eso pasa en el Sporting también, ya te digo, esto de aquí, lo de otro de allá, esta foto tal, el titular del Pitu que le cogen nada más que las 3 primeras líneas y después la rueda de prensa y no es lo mismo. Lo primero que tiene que tener un gestor, desde mi punto de vista, es la capacidad de tomar decisiones. En este país está muy mal visto tomar decisiones, nadie las quiere tomar porque luego al final, claro, si tomas una decisión, eres responsable de ella, ¿no? Y tal. Vale, pero es que un gestor tiene que tomar decisiones. Yo, por no hablar del caso del año pasado, que me caliento demasiado, porque creo que el año pasado lo veo perdido una oportunidad absolutamente histórica de volver a Primera División en 2 años, además, 2 ascensos consecutivos, etc. Yo estaba convencido que a mí subía esa me parece fascinante, ¿no? Pero convencido, vamos. No es normal eso, que digas, no, es que hemos tenido un problemón de la leche. ¿Quién se ha marchado? Egea, ¿había generado el problema? No. ¿Y quién más? ¿Quién se ha ido? Porque no se ha ido ni Dani, que se ha quedado a Dani Bautista, le han hecho delegado. El secretario técnico, ¿no? Bueno, Carmelo, sí. Lo echaron al mes. Carmelo, sí, claro. Bien, no has tomado las decisiones, pero es que no has tenido voluntad. Insisto, por no hablar del año pasado, yo recuerdo siempre la temporada de Raúl, tú le conoces bien, con Raúl González, entrenador, cuando sube. Y me acuerdo de la broncas que tuve yo con el señor, por aquel entonces, director deportivo, José Manuel, bienvenido sea su gloria, lejos del Oviedo. Dicho sea de paso está vivo. Mallorca está, me parece. Y que le conserve mucho la salud, Dios, pero que lo mantenga lejos del Oviedo. Yo le decía, vamos a ver, tú sabes que hay un problema. Tú al principio de temporada sabes que hay un problema. Sabes que hay un problema entre algunos jugadores con un peso específico importante y el entrenador. Y que todo eso además, luego, donde hay un fuego, hay uno con una lata de gasolina, porque ese entrenador no le cuenta las cosas, entonces hay que echarle gasolina a ver si lo quemamos y viene uno que nos la cuente. Etcétera, etcétera, que de eso había mucho, ¿no? Digo, tú como director deportivo tienes que tomar una decisión. La decisión me da igual que sea. Señores jugadores, este tío es el que manda y el que no esté a gusto, este es el entrenador. El que no esté a gusto, que lo diga hoy o que no vuelva a protestar. Porque en el momento que proteste, puerta. Y acabaste con el problema. O, señor entrenador, tenemos un problema. Hay varios jugadores que no confían en usted. Oye, nos caes muy bien, has hecho un gran trabajo, pero no consideramos oportuno que continúes. Adiós, muy buenas. Pero eso es tomar una decisión. O cortas por aquí o cortas por allá. Porque si un vestuario empieza con una fractura así, yo creo que acaba siempre con una fractura así. Muy bien se tienen que dar las cosas y mucho se tiene que ganar para que todo eso se tape o se acabe y para que donde hay una brecha se vuelva a juntar. Yo creo que se va abriendo. Claro, insisto, yo este verano, después de ver lo que fue la temporada pasada, este verano he visto la misma gestión de José Manuel con Raúl. Ah, bueno, no, esto ya se arreglará. Los aquellos. Esto no se arregla. Y es más, es que además de no arreglarse va a ir a peor. Y es más, cuando vaya peor se va a calentar la gente. Y etc, y te puedes acabar más. Lo que se ve desde fuera raro del año pasado es eso, porque decir, joder, si dijeras el equipo está para el descenso, pero madre mía, es que iba segundo y estaba, no sé si era un punto, me parece que era del primero, bueno, o tercero un punto del segundo, bueno, o sea, una situación idílica, vamos a decirlo, de esa manera. Sí, pero no quedarse mirando a ver si se arreglan solos. Que te extraña mucho que un equipo que parece ser que tenía la de Dios de problemas estuviese ahí arriba, porque normalmente cuando hay un problema en el vestuario, sea con el entrenador, sea entre los jugadores, sea lo que tal, normalmente te vas abajo. Y el Oviedo estuvo desde el principio arriba.
y ahí estaba, en la carrera final, y con una línea ascendente. Llegó a estar en la carrera hasta prácticamente el final de temporada, a pesar de, o sea, a pesar de todo, de la racha después del pero famoso vosotros partido de mismos Mallorca lo veíais. Yo tengo amigos que son del Oviedo y ellos mismos me lo decían. Dicen, nos vamos hacia abajo, porque es que lo veías. El siguiente partido de nuestra Egea, ya el equipo ya era distinto. Me decía uno que lleva años, lleva 30 años de socio del Oviedo o más. Que en un vestuario no tienen que ser todos amigos, entonces, pero claro, tiene que haber un principio de hombre, autoridad. claro, o sea, ya se claro. puede llevar fatal. Yo he visto en un campeonato de Europa hace muchos años en Trasona 2 piragüistas que eran campeonas de todo, olímpicas, chicas, o sea, polacas o rusas, campeonas de todo. Subían a la piragua, remaban, ganaban, se bajaban una por un lado, otra por el otro, no se hablaban, ni para decir los buenos días, pero remaban juntas y ganaban. Juntas, claro. Entonces tú tienes 15 tíos que te funcionan y 7 que están mosqueados. Pues oye, Claro, no va a ser bueno, pero mientras Pero hasta tenga ahí lo que funcionaba. Pero hasta ahí Está funcionaba. está muy interesante la tertulia, pero os tengo que ir cortando porque hemos acabado el tiempo. Muchas gracias, Miguel, por acudir a la tertulia. Hasta una próxima ocasión y ya me pasarás la receta porque aprovechaste bien el verano, ¿eh? Sí, bueno, llevo 19 kilitos ya perdidos. 19 kilos, se nota y mucho. Por lo tanto, vamos a coger la receta del amigo Miguel. Víctor, muchas gracias por acudir al plató y hasta una próxima ocasión. A vosotros por invitarnos, encantado. Y Ángel, muchas gracias por acudir al plató y felicidades por ser el nuevo presidente de la Federación Asturiana de Triatlón. Muchas gracias. Iba a decir yo que a Miguel es que le vamos a fichar para triatleta, pero no, te doy yo a ti la receta, que yo también he bajado en los últimos años. Hazte del Oviedo, que eso de garza que no veas. Yo creo que siendo de la Avilés ya llevo lo mío, o sea que no hay problema. Nos despedimos hasta dentro de unos minutos, que hablaremos de la tertulia de fútbol modesto con la segunda división B, la tercera división y el espacio dedicado al Rayo Las Caldas. La próxima semana, en esta primera parte del programa, estructuraremos más las secciones para tener un programa mucho más completo y que ustedes lo disfruten más desde casa. Hasta dentro de unos instantes. Volvemos al plató de Asturias Televisión con este pelotazo del 19 de septiembre y tras analizar las derrotas del Real Sporting y del Real Oviedo, pues ahora toca analizar los partidos que se disputaron en la jornada de ayer, tanto en segunda división como en tercera, y por supuesto ese espacio semanal dedicado al Rayo Las Caldas. Hoy tenemos con nosotros para esta sección al vicepresidente del club ovetense, Sergio Huerta. Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, Javi. Bueno, bienvenido al plató de Asturias Televisión y un fin de semana que marcado por las derrotas en primera y segunda división, pero también por las victorias en segunda división B, ¿no? Así es, así es. Una jornada interesante y como decíamos, en segunda división B tenemos esos resultados de Mutilvera 0, Lealtad de Villaviciosa 0 y Caudal Deportivo de Mieres 3, Osasuna B1. Los goles del Caudal fueron 2 de Jaime y 1 de Anunciata. Se adelantó en el marcador el conjunto rojillo con un tanto de Barja. Hay que comentar que el Club Deportivo Lealtad sigue metido ahí en puestos de ascenso, en el cuarto puesto, 11 puntos, 3 victorias y 2 empates. No conoce aún la derrota, 4 goles a favor y 1 gol en contra. Sigue invicto el equipo de Villaviciosa, que ha hecho un inicio de temporada ilusionante para la gente de allí, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo cada temporada que pasa, bueno, el Lealtad es que me sorprende, ¿no? Es increíble lo que están haciendo. Yo creo que es un equipo a reflejarse, ¿no? Yo creo que es un equipo que los equipos modestos como nosotros es un claro ejemplo, ¿no? El ver cómo un equipo de un pueblo pueda estar en esa división. Hay otros ejemplos también, ¿no? Como por ser el ejemplo del Marino Luanco también, que tuvo sus años en Segunda B. Y la verdad que es un honor tener equipos asturianos en esa categoría, ¿no? Pues ese empate que hizo justicia, por lo que hablan las crónicas, a lo sucedido sobre el terreno de juego, un partido muy igualado. El Lealtad de Villaviciosa, que sigue haciendo una clara mención a su poder defensivo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que Javi Porrón es el guardameta menos goleado de los 4 grupos de la Segunda División B, junto a los porteros del Racing de Santander, Cornellá, Hospitalet y Melilla. Solo 4 porteros están a 0, lo que ya habla de
de una seguridad defensiva que te puede dar muchos puntos a lo largo de la temporada, ¿no? Eso es una garantía, sobre todo el tener un buen portero bajo palos. Sobre todo yo lo veo, ¿no? Lo veo en el fútbol modesto, ¿no? Que sobre todo si tienes un buen portero y gente arriba, Y un buen ya delantero, tienes, ¿no? tienes un buen equipo, ¿no? Eso es como cuando haces el equipo para el FIFA, ¿no? Que buscas un buen Eso. portero y un buen delantero y luego ya vamos viendo, ¿no? Más o menos, sí, más o menos, pero sí es verdad que al no ser tan virtual como el FIFA, Exacto. sí es verdad que los porteros, el tener una garantía, como es el caso de Javi Porrón, pues eso, vamos, te da unas garantías de cara a mantener la puerta a cero en muchos partidos, que eso es muy importante, ¿no? Aunque hoy en día estamos viendo que ha cambiado mucho el tema de los porteros, porque antes siempre se buscaba un portero muy titular con otro que pudiera tener sus partidos, y ahora ya hay rotaciones masivas como la del Atleti de Bilbao, incluso, ¿no? Que un portero juega en UEFA y Copa del Rey y 2 en la Liga cada 2 partidos. Es una cosa tremenda. Nos gustaba casi más lo de antes, Sí, ¿no? bueno, ahí tenemos el ejemplo de los equipos que solían usar un portero para la Liga y otro para la Copa. Para la Copa. Pero Pero ahora ya es una cosa masiva. Y por su parte el Caudal Deportivo de Mieres, que con esa victoria conseguida ayer brillantemente, muy superior desde el minuto 1 hasta el 90, aunque costó lo suyo conseguir la victoria, pero hay que decir que fue una victoria merecida. 8 puntos ya suma el equipo de Iván Ania, 7 puntos, perdón, octavo clasificado, con 2 victorias, un empate y 2 derrotas, 8 goles a favor y 7 en contra. Está a 4 puntos de los puestos de ascenso y a 3 puntos de la promoción de descenso y del descenso directo, que ahora mismo ocupan Arandina, Somozas, Burgos y Palencia. Muy sorprendente el caso del Burgos, que ha contratado al ex técnico del Caudal, precisamente, a Paco Fernández, y que ha hecho un equipazo y se ve en puestos de descenso. Es verdad que acaba de empezar la temporada, pero bueno, 5 partidos ya dan para hacer un pequeño análisis y es sorprendente ver al Burgos ahí tan abajo, ¿no? sí, sobre todo tú lo has dicho, ¿no? Con Paco Fernández, ¿no? Después de la trayectoria que ha venido del Racing también y que estemos ahí haciendo ese equipo que ha hecho, ¿no? Con buenos fichajes. Pero bueno, todavía es pronto, ¿no? Yo creo que Paco es un entrenador que tiene, oye, pues ya tiene sus tablas y ya tiene su experiencia y pues seguramente que pues la situación actual del Burgos mejore, ¿no? Fue la primera victoria del equipo mierense en el Hermano Santuña, había conseguido una precisamente en el plantillo, en Burgos, y después por juego fue el mejor partido de la temporada para los mierenses, un control total y sufrió un muy mal arbitraje con un gol anulado, un penalti que no se señaló, hubo ahí una tangana al final del partido, en fin, fue un partido movido en ese sentido. Y hay que decir que el próximo partido del cuadro caudalista es en Navarra, en el campo del Tudelano, el próximo domingo a las 5:30 de la tarde. Y no lo dijimos, el domingo a las 6 menos cuarto de la tarde, en Les Calelles, el Lealtad Racing de Santander, un partido con fiesta total, porque yo creo que además la afición racinguista, que siempre se desplaza en un número superior a 400, 500 personas, pues le va a dar mucho colorido a la tarde y un buen pellizco al Club de las Calles. Sin duda, yo recuerdo aquel partido, creo que había sido, si no recuerdo mal, de Copa o algo así, una eliminatoria o algo. El último que jugó el Racing, un último enfrentamiento con Lealtad. Fue un partido de esta pretemporada. Eso fue es, pretemporada. que tuvieron que poner unas gradas supletorias y todo, y la verdad que, bueno, pues Villaviciosa se llenó de gente racinguista. Además, ¿no? la cercanía geográfica, sí, que también ayuda, y la buena sidra, ¿por qué no decirlo? Siempre es buena para los partidos, para calentar la garganta, que luego hay que moverse en las gradas. ¿no? Siempre hay ese buen trato, ¿no? Que tenemos entre asturianos y cántabros, igual que hay asturianos y gallegos, ¿no? También eso, siempre hay ese buen trato, ¿no? Además, ya decimos, siempre desplazamientos masivos, la afición del Racing de Santander. Y hablando ya de la tercera división, pues las notas destacadas fue que el líder Avilés sufrió demasiado para derrotar al Mosconia, que dio muy buena imagen en el Román Suárez Puerta, adelantándose con un golazo de falta de Josín, el exjugador precisamente del Real Avilés. 23 remates necesitó el Avilés para ganar el partido y al final tiró de su pichichi, de Jorge Rodríguez, que además es el pichichi de la categoría con 7 goles. Le costó mucho al Avilés, pero sí es verdad que parece que ofensivamente tiene más que el año pasado. Parece que tiene mucho más poder ofensivo, ¿no? Por supuesto, el Avilés ha mejorado mucho. Esperemos que, oye, pues que poco a poco se le vaya viendo en su sitio que se merece. Yo soy un gran defensor de que yo creo que, por lo menos,
deberíamos de tener, igual que siempre yo digo que deberíamos tener hermanado la Y asturiana, ¿no? Que es Avilés, Gijón y Oviedo, que los 3 equipos estuviesen en lo más alto para poder disfrutar de ese fútbol de calidad en nuestra región, ¿no? Te están aplaudiendo ahora en Avilés, sobre todo te están aplaudiendo. Luego, más notas destacadas, el Sporting B, el Oviedo B y el Covadonga, que no fallan y siguen a la estela, siguen solo a 2 puntitos del equipo blanquiazul. El Langreo se dejó 2 nuevos puntos en la recta final del partido en Siero, donde, pese a jugar en superioridad numérica, se vio sorprendido en el final del partido, en el minuto 85, si no recuerdo mal, con un gol de Saja, y se deja 2 nuevos puntos, está ya a 6 del líder. Un poco sorprendente el inicio del Langreo después de una temporada tan regular el año pasado, ¿no? Sí, la verdad que han empezado un poco así con ese traspié, se nota la salida de algunos jugadores, especialmente, y quieras o no, pues eso hace que se note esas diferencias respecto a la pasada temporada, ¿no? Qué duda cabe que las bajas se notan en el Unión Popular de Langreo, aunque los fichajes también han sido de renombre. Luego hubo espectáculo en Luanco con esa victoria del Marino por 3-2 ante el Lugones. Un Lugones que puso en aprietos, llegó a ir perdiendo 3-1, pero puso en aprietos con un gol de Wilmer, en los últimos minutos, y al final tuvo que sufrir un poquito el Marino de Luanco. Después hay que reseñar también la primera victoria del Ceares con ese 2-1 ante el Condal de Noreña, y en descenso se quedan el Lenense con 2 puntos y el Llanera y el Praviano con 1. Y a ellos se le suma también el Siero como equipos, esos 4 equipos que no conocen todavía la victoria. Es un poco el dato negativo de estas 5 jornadas. Y luego, como decíamos, en el apartado individual, Alfonso, el portero del Oviedo, que sigue imbatido, aunque en esta jornada no jugó él, sino su compañero Santi. Sigue imbatido el Oviedo B, un dato destacable. Y los goleadores siguen siendo Jorge Rodríguez con 7 goles, Wilmer del Lugones, que lleva 5, y Jaime del Sporting B y Claudio también del Sporting B con 4 goles cada uno. Es el apartado individual de esa tercera división. Y ahora ya vamos a pasar a hablar, ya que hoy tenemos al vicepresidente del Rayo Las Caldas, vamos a pasar a hablar ya del equipo betense. Hoy vamos a daros un poquitín más de tiempo para que nos expliques bien todo el proyecto que tenéis entre manos y demás, ¿no? Para empezar, quería que me contaras un poquitín cómo se os ocurre recuperar el club, cómo te involucras tú personalmente en este proyecto del Rayo Las Caldas. Bueno, pues ya lo hemos comentado alguna vez también, ¿no? El primer programa que tuvimos con el compañero Juan, en la presentación un poco del acuerdo que habíamos establecido con esta casa. Y todo viene a raíz de que, bueno, pues yo por mediación un poco también de una amiga en común que tenemos el presidente y yo, pues nos pusimos en contacto y yo intenté retomar y buscar un poco de la historia del club, ¿no? Para intentar, lo primero que se me ocurrió ya, lo típico que haces en casa, ¿no? De empezar a diseñar o modernizar un poco ese escudo, ¿no? Que tenemos a día de hoy, que era un poquitín reflejar el 1928, la fecha de fundación, que para ser exactos es ese 26 de marzo de 1928, que coincide con la fecha también del Oviedo, que es 26 de marzo de 1926, 2 años después, y la verdad que quise reflejar esa imagen en ese escudo, ¿no? El 1928, el CF, pues apartarlo un poquitín más de lo que era como estaban antes divididos y sobre todo destacar mucho más ese rayo, ¿no? Que es la identidad de este club, ¿no? Y luego, pues bueno, intentar avanzar lo que hicimos en las primeras conversaciones que yo mantuve con Paulino, el actual presidente de nuestro club, que por cierto pues fue es un presidente que ha sido directivo desde los 15 años y además ha pasado por todos los estamentos del club, ¿no? Ha estado en todos los escalones, por decirlo de una forma, ¿no? Y la verdad que es una persona que sabe mucho de fútbol, es una persona que se puede dialogar con ella respecto al club en la historia, porque la verdad que lleva peleando mucho desde el año 97, y fue una de las cosas que también medio ha impulsado el tema. Él tenía una promesa también con un familiar suyo, un hermano, con el primer presidente, Benjamín El Barco también, que le había prometido que, oye, pues que no se dejara perder esta historia, ¿no? Sí es bueno, y lo bueno es la noticia, ¿no? Que podemos decir que el equipo no desapareció, porque aunque no saliese a competir, sí que mantenía esa actividad con la gente, bueno, pues los veteranos del Rayo, que es una asociación existente también, y que a día de hoy, pues bueno, hasta volver a refundar el equipo para salir a la competición,
pues nos desapareció, ¿no? Y eso es una noticia que a raíz de eso, pues yo, bueno, el impulso que yo tuve, igual que él tuvo esa promesa a la gente ya del Rayo y de las Caldas también, ¿no? Que le había comentado que, bueno, no dejaría perder esta esencia del club, pues yo también, bueno, pues en parte, mira, hace ahora, va para 1 año y medio casi ya, pues yo perdí a mi abuelo paterno y yo le prometí que, bueno, pues que me iba a involucrar un poco en el proyecto, después de salirme de mi etapa como jefe de prensa en la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias. Y bueno, me empecé a dedicar un poquitín más al tema del fútbol y sobre todo por esa promesa, ¿no? Y me dio fuerzas para ello porque sí es verdad que tengo familia todavía que está vinculada a las Caldas y a Cáceres también y bueno, pues de hecho un tío mío que también falleció fue uno de los secretarios del Rayo de las Caldas, hay imágenes por ahí también y eso un poco familiar. te ilusiona, ¿no? y te emociona a veces, ¿no? Es una de las cosas que a mí me dio a dar este pase adelante y sobre todo el estar ahí junto a Paulino, que bueno, pues él me supo comentar cómo estaba la situación en su momento y los papeles, todo el papeleo, tema de escritura y demás existente. Yo empecé a indagar más en la historia del club y a partir de ese 15 de marzo de 2015, que fue más o menos la fecha en la que decidimos salir adelante, pues salió el equipo de forma modesta, como club que somos, un club modesto, y empezamos con una plantilla muy corta. Luego fuimos ampliando y bueno, pues lo típico, ¿no? Hacer una junta directiva constituyente, ir cambiando, luego ya ahora la junta es diferente ya, e ir haciendo incorporaciones hasta el día de hoy, ¿no? Imagino que 1 año después el balance es bastante positivo porque el club sí ha crecido en lo social como club y ahora pretendéis hacerlo también en lo deportivo, ¿no? Por supuesto, yo además tanto en lo económico como en lo social y en lo deportivo, he de decir que bueno, la gestión que ha hecho nuestro tesorero siempre ha sido, vamos, yo creo que destacable, porque hemos acabado la pasada temporada con -13 para ser el primer año. O sea, es increíble que el primer año con un presupuesto que hubo que sacar de 8.000 euros y que hay muchos gastos, porque al final un equipo regional, por llamarlo de una forma, si te dedicas a ello es un saco sin fondo, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Porque sí es verdad que necesitas tener esas categorías inferiores, socios también, porque lanzamos una campaña para los 100 primeros socios la pasada temporada a 10 euros, entonces bueno, pues mantenerte con eso, un poco los patrocinadores y demás, pues se te ajustan un poco más las cosas y tienes que intentar sacar dinero, como se dice a veces, debajo de las piedras, ¿no? Es un sacrificio importante el que hace la directiva del Rayo Las Caldas y hay que decir que bueno, que en algo estamos colaborando conjuntamente, que es en que el club vaya hacia arriba. Y bueno, en el tema de los juveniles que tratábamos la pasada semana aquí en el plató con Taboada, con el coordinador de la cantera, hay que decir que se ha conseguido más jugadores de los que había hace una semana, que había 8 si no me equivoco, y ahora hay 12, lo que ocurre que esta semana para poder jugar el partido oficial tuvieron que competir con solo 7 jugadores porque un par de ellos no podían acudir y otros tienen todavía que tramitar las fichas, por lo tanto hay que decir que hay buenas noticias porque el equipo juvenil va a salir a competir correctamente, aunque en esta jornada sufrió una goleada porque competir 11 contra 7 es lo que tiene. Así es, lógicamente. Es lógico, los chavales lo han dado todo. Es un orgullo el ver a los chavales, porque de venir de otro equipo, ¿no? Y tener una estructura formada, siempre el primer año es difícil, porque la verdad que el año pasado lo vivimos con el equipo regional y quieras o no, pues este año lo estamos viviendo con el equipo juvenil, ¿no? Sí es verdad que ya tienes la experiencia del equipo regional la pasada temporada y sabes un poco por dónde van los tiros ya y por dónde dirigirlo, ¿no? Entonces, bueno, los plazos también, que bueno, pues el calendario del juvenil ha sido una pena porque la verdad que ha salido demasiado tarde para el plazo de la temporada. Ya ves que el calendario del regional nos ha salido con 2 meses de antelación antes de la temporada y estamos haciendo una pretemporada de 2 meses que nos estamos preparando muy bien porque este año queremos que el primer equipo, que es en el que se ha de reflejar estos chavales, pues oye, les motive porque este año queremos que muchos de ellos tengan minutos también al equipo regional. Es otro atractivo.
para que más jugadores juveniles se sumen a ese proyecto y sobre todo que se tramiten esas fichas a lo largo de la semana para poder competir en mejores condiciones a lo largo del fin de semana para que los chavales también se vean recompensados. Estábamos viendo ahora unas imágenes aquí en el plasma que tenemos en el plató sobre el acuerdo cerrado a lo largo del verano entre Asturias Televisión y el Rayo Las Caldas. Aparte de la publicidad mutua, ¿qué supone para un club modesto como el Rayo Las Caldas contar con el patrocinio de una televisión regional y poder tener esta presencia aquí en los platós? Bueno, en primer lugar... ¿Cómo surgió y qué importancia le dais? Sí, bueno, en primer lugar, surgió de cualquier forma que nosotros en la búsqueda de patrocinios y demás, y pues siempre es importante el estar en los medios, ¿no? Presente. Sobre todo nosotros empezamos a mover lo que es el equipo con las redes sociales, no teníamos ni página web ni ningún otro medio y era como nos dimos a conocer, ¿no? Y sí es verdad que el tema de estar presentes en esta casa, ¿no? Y después de este acuerdo alcanzado con esa Asturias Televisión y el poder darnos esta oportunidad de estar aquí lunes tras lunes y en el que se nos vaya viendo las caras a todos los que formamos parte de esta gran familia, ¿no? Que es la familia del Rayo Las Caldas, pues sin duda alguna, al igual que nuestro lema para esta temporada, ¿no? El ser un orgullo del Valle, pues nosotros también estamos orgullosos de poder formar parte de esta familia, ¿no? ¿Qué tal marcha la campaña de socios? ¿Se puede hacer alguna valoración a día de hoy? Sí, a ver, nosotros acabamos de, como se dice, de lanzarlo el otro día con la presentación oficial aquí a manos de Torla, nuestro secretario, y la verdad que, bueno, por internet algún simpatizante que ya ha empezado a hacer por internet, que se puede comprar a través de nuestra página web, que la recuerdo, rayolascaldas.com, a través de ahí ya en la sección rayistas. Ahí ya se puede hacer uno socio también, bien sea por transferencia, por PayPal o incluso por pago seguro, que tenemos un TPV con Caja Rural, que es nuestro banco, y ahí se puede hacer sin ningún problema. Seguro que este año hay más socios que el año pasado, casi seguro. Sí, a ver, el año pasado hicimos una campaña de lanzamiento, lógicamente un equipo nuevo, pues hay que animarlo de alguna forma, ¿no? Hicimos una campaña de lanzamiento que fue a 10 euros los 100 primeros socios. Llegamos antes de lo que esperábamos y bueno, pues ya a mediados de temporada, pues lógicamente lo mantienes ya hasta final, alguno más se hizo, pero bueno, llegamos a 180 socios la primera temporada, un número para nosotros, bueno, importante, ¿no? Un equipo refundado, como es en Las Caldas, que no juega en Las Caldas, que si jugara a Las Caldas, pues atraéramos a más gente y el problema es que, claro, el trasladar a la gente a la Pixarra cuesta. Cuesta. Eso te iba a comentar, el tema de las instalaciones sería muy importante para el Rayo Las Caldas, claro, contar con un campo propio en su barrio, ¿no? Nosotros lo vemos ahora con el tema de la campaña, ¿no? De hecho, el presidente también estamos a ver si esta semana nos podemos reunir, la junta directiva, porque la verdad que son fechas también complicadas también, por el tema de los juveniles también lo vemos, ¿no? Son fechas que están empezando a clases algunos, otros. Entonces a ver si igual buscamos un hueco porque queremos empezar, aunque sea sino los fines de semana, que es cuando más gente se encuentra en Las Caldas, porque ya que mucha gente le cuesta trasladarse a la Pixarra, pues poder trasladarnos por los pueblos de Las Caldas y hacer campaña de socios por ahí, personalmente, nosotros yendo por las casas y por los establecimientos para dar a conocer esta campaña, ¿no? Todo suma y os estáis dejando ver también en una pretemporada que yo he llamado itinerante, ¿no? Porque estáis moviéndoos por los diferentes campos de Asturias en busca de que la gente se identifique con vosotros y de daros a conocer un poco, ¿no? Pues sí, así es. Nosotros hemos hecho una pretemporada que hemos llamado Rayistas por Asturias. Rayistas por Asturias, así mejor es. Que itinerante. Eso es, Rayistas por Asturias, y la verdad que ahí estamos, ¿no? Empezamos una pretemporada en Arenas del Sella, que es el equipo de Arriondas, y hemos pasado, bueno, pues, por diversos sitios de toda Asturias, por Trevías, hemos estado también jugando en Navia, hemos jugado en Avilés, vamos, queremos representar un poco todos los equipos de la zona, tanto Occidente, Oriente y Centro de Asturias, para dar a conocer un poco más al equipo fuera de lo que es el municipio de Oviedo y la zona centro de Asturias, ¿no? Porque sí es verdad que la zona centro nos conoce por la pasada temporada haber jugado algunos partidos en Avilés también, y contra el Avilés Estadio, en el Bosco y el Versalles,
y la verdad que, bueno, pues te conoce más gente, ¿no? Y eso sí es verdad, es lo mismo, ¿no? Si pudiéramos disponer de esas instalaciones, nosotros allí lo podríamos desarrollar todo, porque lógicamente la pretemporada, qué mejor sitio que hacerlo en Las Caldas, ¿no? Nosotros en Las Caldas, entre el balneario, el campo de golf y tenerlo ahí, es que lo podríamos hacer todo, hasta el propio campus, ¿no? Que el otro día lo comentaba aquí nuestro coordinador Taboada, que fue el coordinador también del campus, y la verdad que, claro, si tuviéramos las instalaciones allí, en esos terrenos de la Hiera, ¿no? Que, bueno, pues estamos a la espera. De hecho, esta semana, a ver si de una vez por todas nos contestan por parte del Ayuntamiento. Tenemos pendiente una reunión en el despacho de alcaldía con Venceslao, el alcalde, y estamos a la espera de una contestación. Llevamos desde enero, que fue cuando se hizo la visita a los terrenos de la Hiera, tanto por parte de Venceslao como de Ana Taboada y Roberto Sánchez Ramos. Bajaron los 3 representantes del tripartito y, bueno, pues desde aquella pues estamos a la espera de una contestación. Sí es verdad que en su momento ya recibimos una llamada por parte de alcaldía, que, bueno, pues yo lo comento también porque así se lo traslado a nuestro presidente, el propio alcalde, en que sí estaríamos interesados en contar con un campo de hierba natural. Bueno, yo, lógicamente, si ese ofrecimiento es para contar con ese campo, ya no digo para esta temporada, pero sí para poder disponer de cara a la próxima pretemporada, pues yo, vamos, lo admito, porque el mantenimiento no tendríamos problema en hacerlo nosotros, contamos con gente para ello también, y lógicamente, oye, eso es una forma de ir avanzando y poder contar con esas instalaciones a Las Caldas, ¿no? Pues bueno, pues los señores del gobierno municipal que atiendan esas peticiones, que seguro que también viene bien para muchos ciudadanos de la ciudad, para hacer deporte y para también dejar crecer a los clubes modestos de la ciudad. Te iba a comentar que comentábamos antes de entrar al plató que este año estáis muy ilusionados con el equipo de regional, porque bueno, veis que a lo mejor podéis hacer mejor las cosas que el año pasado, ¿no? En la categoría. Sí, así es. La verdad que yo siempre lo digo, ¿no? Yo soy un defensor a veces, y además más de este tema, el tema del cuerpo técnico, ahora como lo llaman el DT también, ¿no? El DT que llaman ahora. Yo siempre digo que no hay mejor director deportivo que el propio entrenador. El propio entrenador, si ya ha estado la pasada temporada, porque es muy difícil, hay veces que lo hablábamos también el otro día por teléfono, que, por ejemplo, un entrenador que no consiga ningún objetivo, quede muy mal, más de una temporada no está en los banquillos. No, pues normalmente no. Nosotros, el año pasado, vamos, lo que ha hecho Chus Morilla ha sido único, ¿no? Esa confianza que tenemos en él, vamos, yo estoy muy contento porque este año... se lo he dicho, ¿no? Le he dicho, Chus, no hay mejor director deportivo que el propio entrenador, porque el propio entrenador sabe las carencias que tiene ese equipo y lo que puede mejorar y lo que sabe reforzar. Porque luego hay esos problemas a veces que se ven en los equipos profesionales, que se ve el tener un director deportivo y tener al entrenador, y el entrenador llevarse mal con el director deportivo porque no le trae los jugadores que le pide, y ahí es donde vienen los problemas. Por eso yo creo que, sobre todo en el fútbol modesto, que no hay casi presupuesto para poder contar con un director deportivo, qué mejor persona que el propio entrenador haga director deportivo. Por eso este año la verdad que estamos muy ilusionados por el tema de esos 18 fichajes que hemos hecho por parte del cuerpo técnico actual del primer equipo, y lo veo con muchas ganas. Ayer todavía he podido disfrutar un partido de pretemporada, no tiene nada que ver al equipo anterior, es un equipo que, bueno, pues que yo le veo que vamos a estar bien en la tabla. No voy a decir la palabra que no nos tiene... No quieres marcarte ningún objetivo. No quiero decir la palabra que nos tiene prohibida el míster. El míster, ya nos lo dijo, lo que sí, eso es, la palabra no quiere que se diga, pero sí que vayamos eso, partido a partido, que es una palabra ya que se ha convertido en boca de todos los entrenadores, y yo creo que es lo importante, ¿no? Ganes o pierdas, sobre todo dar buena imagen, vayas donde vayas, poder hacer nuestro fortín en casa, en este caso en la Pissarra, e ir poco a poco. Yo creo que este año es un proyecto mucho más ilusionante que el año pasado, porque el año pasado, si decíamos que la ilusión no nos ganaba nadie por esta refundación,
estamos muy cerca de ese 90 aniversario y queremos ir camino a ir consiguiendo objetivos, ¿no? Pues así tiene que ser. Nos quedan ya solo un par de minutitos. Al igual que crecéis en el aspecto deportivo, también crecéis en el aspecto social, estáis cada vez más presentes en diversos actos sociales de la ciudad y el otro día precisamente estabais en la entrega de premios de los premios Laur Baer, Deporte y Vida Sana de las Caldas Clinic, en la que se entregó un premio al traumatólogo Pedro Guillén y otro al ex seleccionador español, don Vicente del Bosque. Imagino que estar en esos actos hace que también vayáis haciendo relaciones, relacionándoos con otros clubes o estamentos de la ciudad, que es muy importante para el día de mañana ir creciendo también, ¿no? Sí, la verdad que nos dieron una oportunidad estos primeros premios, las Caldas Clinic y las Caldas Villa Termal, ¿no? Y el estar presente con dos premiados, como es el caso del doctor Guillén y de don Vicente del Bosque, pues vamos, es un honor el haber estado presente en estos premios y sobre todo el haber sido invitados tanto la junta directiva como el cuerpo técnico, en el que podemos compartir esos minutos también y esa entrega de esos galardones con dos personas que, vamos, que han puesto el listón muy alto de cara a los próximos premios, que son bianuales, como nos comentaba. Bueno, a Vicente del Bosque lo conoce todo el mundo, pero el que no conozca al traumatólogo Pedro Guillén, decirles que los mejores futbolistas del mundo han pasado por sus manos para tratarse sus lesiones. Con eso ya está todo dicho. Sí, sí, por supuesto. Además, bueno, el día anterior estuve dando una charla y la charla ha sido fantástica, explicándolo, vamos, es un genio, ¿no? ¿No le di una charla a Chus Morilla a Vicente del Bosque? Sí, estuvieron hablando, Ahí sí, está, estuvieron hablando. Esa charla no me la quería yo perder. Han perder. estado hablando, sí, de hecho, el Vicente del Bosque nos lo dijo, pero tenéis equipo aquí y tal, y la verdad que, bueno, ya que se iba a informar más del tema y sí, nos animó, nos apoyó mucho y que lo alababa, porque bueno, yo sí es verdad que yo tengo familia también en Salamanca y me tira mucho a la tierra. Estuvimos compartiendo unos minutos hablando de la triste noticia, ¿no? Del Salamanca también, de ese equipo que ha sido histórico y que está ahí el campo, y yo cada vez que paso por ahí pues me da pena. Y sí, estuvimos compartiendo muchas cosas. Chus Morilla seguro que le dijo que hasta le deja ser segundo de él si quiere algún día. Sí, bueno, estaba Hierro por ahí, pasa que nos lo llevó Hierro y ya no podemos hablar mucho con él, porque la verdad que, bueno, la verdad que fue una gran velada y disfrutar de dos personas así como ha sido el doctor Guillén y también de don Vicente del Bosque, pues oye, han dejado el listón muy alto y nos han dado a conocer a estas personas también, y eso, vamos, eso es impagable, ¿no? Pues bueno, Sergio, hemos llegado al final de esta sección. Muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí en el plató de Desasturias Televisión, que es el vuestro para cuando queráis volver. Muchísimas gracias a vosotros, porque yo siempre lo digo, nada de esto sería posible sin vuestra ayuda, al igual que de toda la gente que me rodea a mí en esta junta directiva actual, de la que estoy muy orgulloso de contar con grandes compañeros, empezando por el presidente y acabando por el último vocal. Eso y todos los apoyos que recibimos, bien sea mediáticamente, como es vuestro caso en esta casa, y todos los demás patrocinadores, empezando por el primero y acabando por el último, nada de ello sería posible para seguir ilusionado en esta andadura. Pues así seguiremos durante toda la temporada con ese patrocinio al Rayo Las Caldas. A todos ustedes, nos vemos aquí el próximo lunes. Analizaremos las dos jornadas que hay por el medio, tanto en primera como en segunda división, todo lo que acontezca en el fútbol asturiano y en el deporte en general. Hasta entonces, un saludo y muy buenas noches.